A su pueblo en esta mañana. Damos gloria y honra al Señor una vez más. Quiero expresar mi gratitud al Señor y a los hermanos de Eclesia que hicieron una buena parte de lo que es el tema del mensaje para esta mañana. Muchas de las cosas que se cantaron no están en el mensaje, pero ya están cantadas. Amén. Así que gracias, hermanos, por ayudarme esta mañana en la predicación, la proclamación de la palabra del Señor. Recientemente salí de noche al patio. Acostumbro a hacerlo con bastante frecuencia. Al patio para observar el cielo. ¿Bien? Hermanos, qué lectura impresionante de la gloria de Dios. Qué manifestación innegable de la obra de las manos de Dios en el firmamento. ¡Wow! Qué manifestación innegable de las obras de ese Dios eterno, creador y sustentador de todas las cosas. La alineación de varios planetas, Venus, Neptuno, Marte, no sé si ese es el orden, pero había dos más, junto con esos tres, que como yo no conozco mucho de astrología, pues me conformo con verlos, saber que están allí y que me dan un testimonio de la grandeza y el poder soberano de Dios. Hagan eso, hermanos, y se sobrecogerán de vez en cuando. Gloria al Señor. Tremendo ver cómo esta alineación de planetas escoltaban a la luna en su ruta de esa noche que le correspondía a esa noche. Esta experiencia que tuve en estos días me trajo a mi pensamiento la alineación de temas que llevamos en la serie La vida y enseñanza de Jesús. ¿Ven? Como está haciendo a través de la escuela dominical, en la clase de adultos y en la predicación de los últimos domingos. La enseñanza de la doctrina de las últimas cosas que se está llevando en la escuela dominical, guiada, ¿verdad?, con el libro de texto de Apocalipsis, así como la enseñanza del retorno de Jesús, el Señor, en su segunda venida. Así que continuemos afirmándonos en la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta mañana nos quedaremos otra vez en el Monte de los Olivos con Jesús y sus discípulos. El capítulo 24 del Evangelio según San Mateo se inicia con la salida de Jesús con sus discípulos hacia el Monte de los Olivos, después de haber dado su último discurso público en el templo. Recuerdan que me correspondió predicar sobre esa temática. Ya Jesús de allí en adelante dejaba atrás su ministerio público para solamente dedicarse a enseñar en privado a sus discípulos, a estar con ellos en esos días finales, ¿verdad? Y sabemos que todo esto ocurrió así, esta decisión, esta determinación de Jesús, por la incredulidad de aquel pueblo. ¿Ven? Habiendo entonces dejado, como les dije, su ministerio público de enseñanza entre los judíos, se sentaba en privacidad con sus discípulos en el monte. Y allí Jesús comenzó, entre otras cosas, a hablarles a los discípulos sobre las señales de su segunda venida al final de los tiempos. Esto está en Mateo 24, versículo 3.
Él les deja claro en esa sección de enseñanza, les deja muy claro que el fin no vendría inmediatamente, que Él les estaba dando una promesa y les estaba dando una enseñanza detallada acerca de esos tiempos finales que corresponderán a la segunda venida del Señor, pero que eso se iba a tardar, no iba a ser de ahora para ahorita. ¿Bien? Quiere decir que desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida, cuando Él venga en gloria, ocurrirá o pasará un larguísimo periodo de tiempo. ¿Bien? Después de un considerable tiempo y de pruebas, guerras y rumores de guerras, falsos cristos, engaños, persecuciones, etcétera. Capítulo 24, los versículos del 4 al 31. Jesús les instruye a que estén atentos a las señales de su venida. Y así continúa hasta el final del versículo 24, en el capítulo 24, en el versículo 51, que cierra ese capítulo de esta manera: allí será el lloro y el crujir de dientes, porque el Señor vendrá en gloria a reinar para con su pueblo, pero vendrá en ira y juicio para con aquellos que cuando ya se hayan acabado las oportunidades, y esto será cuando Él venga, solamente verán condenación. ¿Bien? Y entonces, esto que les he resumido hasta ahora, viene siendo el contexto de la continuación al tema de la segunda venida del Señor, que consideraremos entonces en el capítulo 25. Quiere decir que el capítulo 24 y el capítulo 25, ambos tienen o desarrollan la misma temática. El 25 es una continuación, obviamente, del capítulo 24. La enseñanza central de los versículos, o de estos versos, de esta sección del sermón del Monte de los Olivos, es la de estar preparados, la importancia de nosotros estar listos, así como aquellos discípulos. Vayamos pues a la lectura de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Cuando tengan la porción ya localizada, capítulo 25, estamos de pie, entonces voy a orar al Señor y luego haré la lectura y ustedes me seguirán en la lectura. Padre, en esta mañana ciertamente nos hemos deleitado, oh Dios, con la seguridad de que tu promesa se ha de cumplir, que tú volverás, Señor. Oh Dios, lo hemos cantado, lo hemos expresado desde nuestros corazones, y en esta mañana, en esta hora y momento, Señor, estaré siguiendo estos versículos para hablar del tema de la venida de Jesús, de tu Hijo amado. Para lo que pido, Señor, tu dirección, tu bendición, Señor, para con este siervo que pueda hablar con sencillez, y para con los hermanos y visitas en esta mañana en nuestro medio, que tu Espíritu Santo traduzca en bendición, en enseñanza y desafío, Padre, a los que todavía no te conocen, y para toda la iglesia, Señor, haya de parte tuya por tu palabra este desafío que tengas preparado para cada uno de nosotros. A ti me presento en completa y absoluta dependencia
y pido tu fortaleza y unción de tu Santo Espíritu para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Capítulo 25, versículos del 1 al 13. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, bendiga esta palabra en cada uno de vuestros corazones, amados. La enseñanza central de los versos de esta sección del Sermón del Monte de los Olivos es la de estar preparados. La importancia, hermanos, de estar listos. Y la proposición entonces que extraje para este mensaje es la que Jesús advierte sobre la importancia de estar preparados para su segunda venida. Es una enseñanza, una explicación, pero también conlleva, ¿verdad?, una advertencia, ¿verdad?, para que el oyente en aquel momento, los que le oían y nosotros los que estamos leyendo ahora, tomemos nota en nuestros corazones cuánto nos entusiasma o cuántas veces hemos pensado en los últimos días en la venida del Señor. Hemos anhelado en nuestros corazones que el Señor vuelva ya, como cierra el libro de Apocalipsis. Sí, ven Señor Jesús. Le podamos estar diciendo así continuamente. El pasaje, siendo que es una parábola, lo he dividido en tres puntos. El primero es los preparativos para participar de la boda, que son los versículos del 1 al 4. En segundo lugar, la llegada del esposo, versículos 5 al 9. Y finalmente, una pregunta: ¿qué es estar preparado? ¿Qué es estar preparado? Los versículos del 10 al 13. Entonces, los preparativos para participar de la boda es el primer punto que estaré tomando en esta hora. Jesús usa una parábola, como vemos que lo dice en el epígrafe que tenemos allí al comienzo, basada en una costumbre de la vida de los judíos, de la vida corriente y de la cultura de los judíos. La celebración de una boda. Ese es el elemento que él usa, ¿verdad?,
para comparar los elementos o los detalles de la parábola, de ese evento y lo que dice allí, y no dice todo lo que ocurre. Hay cosas que él no las menciona con relación en la descripción que hace de la celebración de una boda, y lo compara con el día de su regreso en gloria para culminar el establecimiento del reino que él vino a fundar. Damos gloria a Dios por eso. En un matrimonio de aquella época se daban 3 etapas en el proceso de casarse. Wow. Uno lee eso y no es fácil asimilarlo, ¿verdad? La primera etapa era la etapa de comprometer a las 2 partes a contraer matrimonio. Posiblemente ni se conocían, ¿verdad? Pero de una parte, un matrimonio pensó que, nena, te conviene ese hombre, ¿verdad? Y por el otro lado, pues entonces se hicieron los juntes de las 2 familias, específicamente los esposos, los padres de ambos lados. ¿A cuánto les gustaría que fuera así contigo? Difícil, ¿verdad? Pero esa era la costumbre. Así era como se hacía. ¿Bien? Esto era llevado a cabo por los padres de ambos candidatos, vamos a ponerlo así. Bien, entonces la segunda etapa era la de promesa de matrimonio. Era una ceremonia relativamente breve que se celebraba en la casa de la novia. Bien, era una ceremonia breve donde se hacían promesas mutuamente, los novios, ¿verdad? Los candidatos a casarse, se hacían promesas mutuamente ante unos testigos. Todo esto ocurría en la casa de la novia, estamos recordando, ¿bien? Los novios intercambiaban promesas y finalmente, un año después de esta etapa anterior, ¿bien? Y de esta etapa final es que se trata esta parábola que vamos a ver, de esa parte específicamente, es lo que cubre de toda la costumbre, ¿verdad? El Señor Jesús en su parábola. El novio iría a la casa de la novia, tomaría a la novia y ambos tendrían una procesión matrimonial de regreso a su casa, donde vivirían, o sea, a la casa del novio o del padre del novio, que podía ser otra opción. Y el festejo de bodas sería celebrado por lo menos por 7 días. Así que había que hacer un buen junte para que no faltara vino en esos 7 días, ¿verdad? Podemos recordar el milagro de Jesús, bien, que fue una boda y había muchas tinajas de vino y había de seguro muchos invitados. Y se acabó el vino y Jesús convirtió unas tinajas que había de agua en un vino mejor todavía que el que ya habían consumido aquellas personas. Me imagino que aquí tiene que haber pasado algo similar. Ahora, este viene siendo el trasfondo de esta corta historia que Jesús le cuenta a sus discípulos, ¿bien? En forma de parábola. Los versículos del 1 al 4 nos dicen que 10 vírgenes fueron invitadas a la boda. 10 vírgenes. Y sabemos que que allí no se trataba de una boda católica, porque vírgenes allí, a lo que se refiere en esta parábola, era a muchachas solteras, muchachas que todavía no habían conocido varón. Bien. Posiblemente ya pasada la adolescencia, una etapa como esa.
5 de estas damas eran prudentes y 5 eran insensatas. Estas últimas, es decir, las insensatas, echaron mano de su lámpara, cada una echaron mano de su lámpara, y cada una debía tener su propia lámpara con aceite, porque cómo iban a prender, ¿verdad? Esa lámpara. Pero la insensatez de ellas, de estas vírgenes insensatas, fue que solamente agarraron su lámpara sin llevar aceite con ella. En cambio, las prudentes tomaron la provisión de aceite suficiente para que sus lámparas no se le apagaran. Y si estaban por apagarse, porque ya estaban muy bajos y comenzaba a botar chispas en señales de que ya se estaba ahogando, pues entonces habían llevado en unas vasijas suficiente aceite para que no se quedaran a gatas, como dice el campesino. Bien. Aunque es obvia la diferencia básica entre ambos grupos, porque unas eran insensatas, ¿cierto? Y las otras eran prudentes. Todas llevaban, en este caso, las 10 vírgenes son semejantes en varios aspectos. Se fueron con sus antorchas para la celebración de las bodas. Y a la vista de todos los que estaban allí, pues no había ninguna diferencia entre las 10. ¿Okay? Algo parecido a lo que sucede también hasta en las iglesias. ¿Bien? Y ya que estamos hablando entre nosotros, pues es bueno no pasar por alto el comentario de que tengamos cuidado nosotros, miremos a la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo, de nuestra participación que pretendemos y deseamos tener en esas bodas, que tengamos aceite en nuestra lámpara. ¿Okay? Vamos a ver más tarde lo que significa realmente estar preparado. O sea, que no es otra cosa que tener aceite en la lámpara. Esto lo vamos a dejar casi para el final. Ahora, a modo de decir algo sobre la semejanza de estas 10 mujeres, de estas 10 doncellas, si pudiéramos decirlo así, la intención de encontrar al esposo para acompañarlo al lugar de festejo era una semejanza entre las dos. Las 10 tenían ese propósito y deseo. Todas tenían lámparas. Todas esperan que el esposo llegue antes de que llegue el día. Todas esperan participar de la boda. Y todas se quedan dormidas a la hora y en el tiempo en que estaban esperando, porque el esposo se demoró, se tardó en llegar. Lo que nos lleva entonces a lo que es el segundo punto. Aquí hemos visto entonces que había una preparación. Y entonces, con la preparación, hay la expectativa de que podamos participar, o en este contexto las doncellas, participar de aquella celebración. Nos lleva a este segundo punto, que es la llegada del esposo. Por fin, el esposo llega. Los versículos del 5 al 9 cubren, nos son de base para poner este punto, establecer este punto y hablar acerca de ello. Es aquí, en estos versículos, vamos a leerlo para que lo podamos tener claro. Versículos del 5 al 9. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para ustedes mismas, para vosotras mismas. Pero mientras, vamos a dejarlo allí porque esto viene en el otro contexto, hasta el 9. Muy bien. Es aquí, en ese momento, en la parábola, donde el hilo de la semejanza entre estas 10 vírgenes continúa. Hasta allí continúa. Todas se quedaron dormidas. Todas se despertaron al clamor. Las 10. Aquí viene el esposo. Salid a recibirles. Versículo 6. Y es aquí donde lo aparente de las 5 insensatas, el hilo de las 5 insensatas se rompe. No estaban preparadas para recibir al esposo. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, dice el versículo 8. En el simbolismo de las Escrituras, el aceite representa constantemente la persona del Espíritu Santo. Esto aparece tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como en el Nuevo. Es el emblema de la vida creadora y conservada en el alma por el Espíritu Santo de Dios. Se usaba para ungir el aceite, ¿verdad? Sabemos, por lo menos en el Antiguo Testamento, que cuando había un ungir a un personaje, era para que la persona y obra del Espíritu Santo comenzara a hacer una obra en él o en ella, mayormente en él. ¿Bien? Entonces, no podemos pasar por alto el hecho de que el Espíritu de Dios está de por medio, ¿verdad? En el hecho de la segunda venida del Señor. En la respuesta de las vírgenes prudentes al pedido de aceite por las 5 mujeres insensatas para sus lámparas, esto es lo que vemos en el versículo 9. Esto implica que tú necesitas hacer tu propia preparación. Esa es una enseñanza, es una aplicación importantísima, ¿verdad? Que yo he querido hacer en esta mañana, quiero hacer en esta mañana, porque ellas le estaban pidiendo aceite a las otras. Y aquí hay un cuadro de lo que muchas personas en la iglesia del Señor pretenden, ¿verdad? O aún personas que no son creyentes pretenden. Bien, que lo que tú tienes me lo puedas pasar a mí, pero espiritualmente eso no funciona así. Bien, no funciona de esa manera. Tú debes tener tu propia fe o ejercer tu propia fe. Nadie, absolutamente nadie puede creer por ti. O crees tú o no crees. El que cree es el que se va a beneficiar. O el que no cree, ¿verdad? Es pues el que va a perder la bendición que Dios tenga preparada si la persona ejercita su fe. Entonces, nadie puede creer por ti. Esto es claro en esta parábola. ¿Bien? La imposibilidad en que están estas vírgenes prudentes de dar a las insensatas de su aceite es muy clara.
pues ningún hombre podrá comunicar a otro hombre o a otra persona las gracias de la fe. ¿Ok? Eso es algo muy personal, es una experiencia muy personal de la vida de santidad y de amor que solamente el creyente puede tener. Hay personas que nos dicen, ay, qué bien tú te ves, qué gozoso tú siempre estás. Y dame un poco de eso. Ay, no sé si lo dirán en broma, pero hay gente que lo dice. Yo quisiera tener un poco de eso. Pero no es cuestión de tener un poco, puedes tener el gozo completo, el regocijado es completo. Pero no es porque tú lo desees, porque lo ves en otra persona, ni porque la otra persona te lo pueda pasar a ti. Hay una decisión, una determinación personal para que eso ocurra. Es la obra del Espíritu Santo de Dios que convence al hombre, convence a la mujer, convence al que todavía está en incredulidad de la bendición, de la misericordia y de la gracia que el Señor trae consigo, en una respuesta de fe a la invitación que el Evangelio siempre presenta cuando es predicado. Esto está muy claro por toda la Escritura, en la palabra, obviamente en la palabra del Señor. Se trata de una experiencia personal, de una vida de santidad y de amor que por naturaleza son incomunicables. Tienes que venir a ti, no por el hombre. Miren, se hace una parodia de esto y se llega al punto de la blasfemia, ¿verdad? Y del descrédito que Dios merece, del descrédito a Dios que merece toda gloria y todo crédito. Muchas iglesias se están ungiendo personas para el que es el Padre Espiritual, pasarle de ese poder que él tiene a aquel que es su discípulo o a aquella que necesita, ¿verdad? Ese poder que solo, o sea, y se convierten como si fueran un Dios, como si fueran Espíritu Santo. Eso es prerrogativa de Dios por su Santo Espíritu, bendecir de esta manera, convencer el corazón del incrédulo para que entonces pueda experimentar de una manera personal y permanente esa relación con Dios, que es lo que está implícito aquí, lo que podemos extraer de aquí, y que cuando el Señor Jesucristo venga, va a ser una gloria, una bendición y un gozo sin límite, sin fin, para todos los que ya estamos preparados, que hemos cogido no solamente la antorcha o la lámpara y nos hemos asegurado de que tenga aceite. Ese aceite es la obra y poder del Espíritu Santo, que viene a toda persona desde el momento en que reconoce y confiesa a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, con arrepentimiento sincero. Dios es el que ve el corazón y Él sabe si esa decisión es cierta, si esa decisión es correcta. Nosotros no lo podemos juzgar, pero es así. Debe ser adquirida entonces por cada uno de las personas. Es algo que corresponde a hacerlo por cuenta propia. Dios solo es la fuente de esta bendición, de este aceite que Dios pone, ¿verdad? Del emblema del Espíritu Santo, pero la persona del Espíritu Santo en el corazón que se rinde a Cristo como Señor y Salvador. No solamente es la fuente, sino que acercándonos individualmente a Él, podremos adquirirla. Esa es la manera. Por lo que en esta mañana, pues, una aplicación a modo de invitación es que
Si todavía usted no tiene la persona del Espíritu Santo en usted, porque se ha arrepentido, porque el Espíritu Santo le ha guiado a que usted lo haga. Si no lo tiene, pues es una oportunidad. Es algo que Dios da, es algo que Dios provee, porque Él es el dador y el Señor de la vida. La preparación para la venida de Cristo, entonces, no es transferible. ¿Okay? No se puede dejar como herencia en un testamento. ¿Bien? Solamente ocurrían cosas así en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia estaba en el proceso todavía y Dios estaba todavía en el proceso de revelarse a su pueblo. Tenemos el caso de Elías, ¿verdad? Que pasó su manto, o su manto cayó sobre Eliseo, y entonces Eliseo recibió el poder, ¿verdad? Con el que Elías podía ministrar como profeta de Dios, con poder y grande bendición. Pero esos son milagros que ocurren y que ocurrían en el Antiguo Testamento y que tenemos entonces nosotros que quitarnos de la idea que así puede ser con nosotros. Todos aquellos que se someten a este tipo de cosas en otras iglesias, ¿verdad? Están pecando contra el Señor. No están recibiendo ninguna bendición. Y es necesario entonces el arrepentimiento. Y es necesario la lectura de la Biblia en su contexto. No solamente en el contexto inmediato de la parábola, sino en el contexto amplio de la palabra, donde encontramos que ese aceite ese aceite que se echaba a la lámpara, alude a la obra del Espíritu Santo que comienza a hacerse en aquel que se arrepiente de sus pecados. Y que entonces no solamente nos conformamos quizás como las insensatas, para no ser creyentes insensatos, de tener la antorcha y quizás pensar que el poquito quizás de la escurraja de aceite que tiene le va a dar para toda la procesión de ida y de vuelta, ¿verdad? Como lo presenta aquí nuestro Señor. Es necesario una relación con nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Salmo 49, versículo 7. Está claro, aún en los salmos. Hermano, y yo quiero entonces brevemente pasar a una pregunta que es, pudiéramos decir así, el meollo del asunto, en el punto 3. ¿Qué es estar preparados? Porque es lo que esta parábola enseña. Esta es la enseñanza medular en estos dos capítulos 24 y 25. Que Jesús volverá por su novia. Habrá unas bodas. Y que los que quieran estar en esa boda tienen que estar preparados. Porque al igual como ocurrió en la parábola, ¿verdad? Es lo que nos dicen los versículos del 10 hasta el final, y quisiera leerlos. Se corren el riesgo los que no están preparados de quedar excluidos. Excluidos para siempre, porque, como quiero leer aquí, la puerta que se cerró en la parábola finalmente se cerrará en la vida de los hombres. Para cuando el Señor Jesucristo venga, ya no habrá más oportunidades para arrepentirse, para tomarlo en serio. Pero yo creía que eso no era así. Pues ya
ya no puede haber ninguna conjetura, porque ese día, según la parábola lo ilustra, como en las bodas, el esposo, después que hayan entrado los que están preparados, los que le acompañaron, ¿verdad? En la procesión, porque le esperaban y fueron con él y entraron. Una vez se cerró la puerta, ya no pueden salir y tampoco pueden entrar otros. Digo, mientras dure la fiesta, obviamente. Dice esta palabra aquí en el capítulo 25, los versículos del 10 al 13. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, iban a comprar vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, es decir, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, ¿qué es estar preparado? Estar preparado en el contexto de la parábola y en la enseñanza y en lo que ocurre en ella es tener la lámpara ardiendo, encendida. ¿Ok? Tener no solamente la lámpara, sino tenerla preparada con aceite suficiente para que no se apague y tener reserva para cuando comience a dar señales de que se está agotando, echarle más aceite. Bien, para que entonces reviva y se pueda. Miren, esto es muy parecido, vamos a ponerlo así, es una analogía inclusive de lo que es la expectativa del Señor Jesús, de Dios cuando nos da la salvación. Que nosotros no llenemos la lámpara una vez y no la volvamos a llenar, porque ¿qué crecimiento vamos a expresar? ¿Qué crecimiento en la vida cristiana se va a ver? Pues muy poco o ninguno. Al punto de que el pasaje y la pregunta se puede contestar, ¿bien? De que estar preparado, no estar preparado, que es lo inverso, es pues sencillamente no tener aceite en la lámpara, como una referencia a la persona que no ha conocido, no ha reconocido verdaderamente al Señor Jesús como Señor y Salvador. Bien. Estar preparado es tener la vasija llena de aceite, es estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Estar listo consiste entonces en una en una relación vital con el dador de la vida. No es ser un cristiano, pues, de que está confiando que en un momento dado, no me acuerdo cuándo, yo sé que yo acepté a Jesús. No se trata de eso. Se trata, como el apóstol Pablo, de saber cuándo yo creí y poder decir, yo sé en quién he creído. Eso hace una diferencia, ¿verdad? De estar seguro de la salvación eterna, estar seguros de que tengo el testimonio del Espíritu de Dios en mi diario vivir. Eso es tener el aceite en la lámpara. No es asunto de vivir tan distraída y campechanamente por este mundo, con la esperanza de que Jesús va a venir y que yo me voy a ir con Él, pero entre tanto
Ni siquiera tengo conmigo la lámpara, la antorcha, esperándolo. La tengo metida en un rincón y cuando oiga que él va a venir, o tengo una idea de que se aproxima, entonces la saco, hermano, y ni los fósforos vas a encontrar. Porque Jesús va a venir repentinamente. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice aquí. Ellas se cansaron de esperar. Estaban inclusive agobiadas por la caminata larga que tendrían que dieron para llegar al lugar donde el esposo, donde iba a salir la procesión para buscar al esposo y regresar con él, etcétera. Y todo el trajín que conlleva una boda y los preparativos para por lo menos 7 días de festejos. Bien. Se durmieron todas y cada una de ellas. Gracias a Dios que cuando el Señor vino, hubo 5 que estaban preparadas. Tenían aceite en sus lámparas y lo que hicieron fue hacer el protocolo para que se encendieran. E ir y salir a buscar entonces, a encontrarse con el esposo, que ya estaba de camino, ya venía, ya llegó. En cambio, aquellas se llevaron la sorpresa de que cuando cogen sus lámparas no tenían verdaderamente aceite. Se fueron para la boda sin aceite. No sé cuántos hayan venido hoy a este medio, ¿verdad? Sin el aceite, sin el Espíritu Santo morando en ti, morando en mí, que es lo que hace la diferencia de venir y salir sin entender nada. Y hoy, pero qué largo estuvo esto hoy, esta predicación, pero que muchas veces hay muchas repeticiones dio el pastor. Y yo no entendí realmente nada. Hace una diferencia tener entonces aceite, tener al Espíritu Santo con nosotros. Y cuanto más llenos estemos del Espíritu Santo, con más gozo, con más realidad de vida espiritual, vamos a cantar los himnos y vamos a cantar los coritos en el tiempo de adoración al Señor cuando nos congregamos. Hermanos, y hasta aplaudiremos, nos atreveremos a aplaudir cuando ese coro lo has cantado, o ese corito, o ese himno lo has cantado con todo tu gozo, con todo el corazón. Porque es una verdad para ti que estás proclamando cuando cantas. ¿Sí? Estamos cantando y proclamando las excelencias y las virtudes de Jesús. Cuando nosotros cantamos, estamos predicando la palabra del Señor los unos a los otros, delante de su presencia. Entonces, es tiempo de, no sé para cuántos, ¿verdad? En el contexto nuestro esta mañana, de que pienses en lo que Jesús está queriendo o ha puesto delante de ti, hermanos, y lo ha puesto delante de mí todo el tiempo de preparación que he estado haciendo. Pues y es una bendición, porque el Señor sabe y nos hace saber cuando abrimos la palabra, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Pues entonces, si tú te has dado cuenta que tú quieres ir para el cielo, ¿verdad? Pregúntale al niño, ¿para dónde tú quieres ir cuando tú mueras? ¡Para el cielo! Y todo el mundo quiere ir para el cielo, y a casi todos los muertos, y lo digo con seriedad, y lo digo con reverencia, y lo digo bien en serio, casi todos los muertos van para el cielo con la promesa del cielo. Pero habrá grandes sorpresas cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga habrá grandes sorpresas. Hermanos, estar preparado es ser conocido por Dios. Que tú eres conocido por Dios. ¿Te conoce Dios?
Esto implica tener una comunión íntima y viviente con Él. Jesús mismo lo dijo en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco Él antes que tú y conoce más que tú. Lo conoce todo, lo sabe todo acerca de ti y de mí y de cada persona. Y conozco mis ovejas. Y óyete esto. Y las mías me conocen. Qué tremendo eso. Tú me conoces, yo te conozco. Y nos juntamos en una relación muy personal, estrecha, para recibir, Señor, mis alabanzas y yo para alegrarme y gozarme en el cumplimiento de tus promesas y para recibir tu consejo. Me meto en el rincón al oscuro porque tengo tal inquietud y voy para allá con el Señor. Y le hablo y Él me consuela y Él me muestra textos de la palabra. Cuando digo esto, seguro que lo hace contigo también. ¿Bien? Y con cada uno de los que estamos preparados para la venida del Señor, porque esa preparación la hemos hecho o ha ocurrido, porque no hemos hecho solamente que recibir, arrepentirnos. Todo lo ha hecho el Señor desde el día que tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Wow. Entonces yo tengo que amar a Dios, amarlo de verdad, con sinceridad, con aquel primer amor con que lo amaste y que te sorprendías y vociferabas el nombre de Cristo y se lo decías a muchas personas y las personas se daban cuenta de que estaba pasando algo extraordinario en tu vida. Bien. Tú amas a Dios, entonces eres conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él, por Dios. Por consiguiente, hermanos, amigos, visitas, todos los que estamos en esta mañana aquí, no conocer a Dios, o no conocer, dice claramente que esa experiencia personal y esa comunión no ha existido jamás. No ha existido. Quiero leer y con esto cierro el mensaje en esta mañana. En Mateo capítulo 7, los versículos que son finales ya en el Sermón del Monte. Mateo 7, versículos del 21 al 23. Dice esta palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando el Señor venga, de eso que estamos hablando, y de eso es lo que habla Jesús aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es una gran maldad simular que tenemos lo que no tenemos. Es un engaño personal, es un gran peligro personal. Así que es mejor que tú tengas la seguridad de que conoces a Dios, porque Él te conoció primero. Y en su gracia y designio soberano, desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió para que tú tengas ahora
podamos tener con Él esta comunión, esta cercanía que la palabra de Dios dice aquí, que no tuvieron aquellas 5 que se quedaron fuera. No pudieron entrar porque la puerta se cerró. Se acabaron todas las oportunidades. Tengo unas preguntas aquí básicas y con esto entonces terminamos. ¿Estás tú preparado, preparada para la venida del Señor? A la luz de lo que hemos visto en la parábola y de lo que Dios nos dice en su santa palabra. ¿De qué lado de la puerta te encuentras? ¿Estás dentro? ¿O estás fuera con la esperanza de que se abra la puerta? A veces la queremos abrir en nuestras buenas o con nuestras buenas obras, con esfuerzos humanos, con hacer cosas que no van a hacer sentido delante de Dios. Porque Él, al que busca justificación personal, perdón de los pecados por medio de ritualismo y de religiosidad, el Señor le va a decir: no te conozco, no te conozco. Hasta la venida del Señor, hasta que ese momento llegue, y recuerda que lo estamos esperando, y Él va a llegar en la hora y en el día, que con eso es que Él termina, ¿verdad? En que Él llegará, y si no estamos listos, se acabó el evento, se acabaron las esperanzas, se acabaron todas las posibilidades. Cuando el esposo regrese, se cerrará para siempre la puerta. No habrá una segunda ni tercera oportunidad. El día de salvación es hoy. ¿Qué tú harás? ¿Qué tú quieres que el Señor haga? Y no es que lo quiera, que hay un deseo genuino de tu corazón y reconozcas que Jesús mismo es la puerta. ¿Sí? Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, suficiente para que puedas poner toda tu confianza en Él y que definitivamente la promesa y el día en que Él volverá está a las puertas. Está tan cerca, ¿verdad?, que repentinamente el Señor volverá, porque Él no dejó dicho cuándo va a venir. Todavía lo esperamos, ¿verdad? Pero no nos cansemos ni juguemos a la ruleta rusa, creyéndonos que, pues si no ha vendido hasta ahora, pues tengo 70 y pico de años, no les voy a decir el pico, pues a lo mejor van a pasar 70 y pico más. De todas maneras, yo no voy a estar aquí por si viene, ¿verdad?, en 70 y pico de años más adelante. Pero yo estoy seguro ahora. Y tú puedes estar seguro ahora. Y si ya eres de Cristo, con toda seguridad puedes decir: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como este es un asunto de tu relación con Dios, asegúrate de hablar con Él, ponte a cuentas con Dios. Y ten esta seguridad y esta preparación tan necesaria
porque Él viene y le esperamos. Gracias, Señor, por esta bendición en esta mañana. Esta esperanza, Señor, que tú haces que retomemos a la luz de este pasaje, así como también, Señor, el estar atentos, el desear que tú vengas, estando preparados, Señor. Te presento la iglesia, mis hermanos, en esta mañana, para que el consejo de tu palabra y el llamado y el recordatorio, Señor, sea en cada corazón un llamado de vigencia. Señor, porque muchas veces nuestra lámpara se pone media de aceite. Muchas veces, Señor, nuestra lámpara da como señales de que se va a apagar. Tenemos la confianza y la seguridad de que tu presencia en nosotros es suficiente y que no ocurrirá en lo que realmente hemos confiado. Pero sí estamos llenos de circunstancias, de situaciones, de dilemas que muchas veces soplan y hacen que el fuego, Señor, de la lámpara sea tembloroso y casi se apague. Pero damos gracias porque tú estás con tu pueblo, porque tú has llenado nuestra antorcha de tu persona por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Que esta esperanza se haga, Señor, un deseo y una realidad, un querer en cualquiera que entre nosotros esté en esta mañana, que aún, Señor, se está corriendo el riesgo de que tú vengas y ya no haya oportunidades, Señor. En tu nombre he orado y te doy gracias. Amén. Amén. Antes de